Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a comenzar de inmediato nuestro programa de hoy dándole una tremenda bienvenida a María José Bravo. Para quienes no conocen a María José es una persona pero que se ha dedicado toda la vida al tratamiento de datos. ¿Ya? De hecho, le vamos a preguntar sobre la importancia que tienen los datos hoy en día en nuestra vida diaria, en la vida profesional. Pero antes de empezar con las preguntas, quiero presentar a María José. María José tiene una vasta experiencia en lo que es tratamiento de datos. De hecho, hasta hace poco estuvo a cargo de la Encuesta Nacional de Innovación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha tenido una experiencia en varias reparticiones públicas. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, tiene un máster en políticas públicas también de la Universidad de Chile y un Master of Science en innovación para el desarrollo sustentable de la Universidad de Sussex. María José, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Feliz año, aprovecho. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Feliz año también para ti y para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para contarles acerca de los datos. Oye, María José, una pregunta, antes de entrar en lo que es la encuesta nacional de innovación, una pregunta relacionada a tu perfil y lo que estábamos hablando recién, al rol que tienen los datos hoy en día. Nosotros con Pablo ambos somos abogados cuando estudiamos con pizarrón, algunos con plumón, otros con pizarra negra y tiza, pero estudiamos donde los datos no eran tan relevantes. Hoy en día en distintas industrias los datos, el tratamiento de los datos tiene un rol estratégico. ¿Cómo ves tú este tema en Chile, sobre todo en el sector público? Sí, súper interesante esa pregunta porque es algo que todo esto tiene larga data, o sea, todo esto se va desarrollando en largo plazo. Los datos hoy en día, y sobre todo el mundo digital, ha acelerado más el uso de los datos y el tratamiento y las distintas fuentes de información. La idea, en el fondo, sobre todo en el sector público, no solamente que podamos generar valor a través de los datos, usando los datos públicos, sino también de qué manera podemos ir cruzando estos datos también con otras fuentes de información, que pueden ser también fuentes privadas, otros tipos de datos, no solamente datos estructurados como provenientes de encuestas, sino también registro administrativo, y que nos permitan en el fondo ir armando respuestas, ¿cierto?, a preguntas de investigación, y sobre todo en preguntas que están relacionadas con la política pública. Hoy en día, por ejemplo, desde lo que se ha desarrollado el Ministerio de Ciencia, es súper importante la base en el fondo para poder tratar datos. Tiene que ver con la habilitante legal, que uno tiene en el fondo para que las instituciones puedan hacer uso, acceder a datos, tratar los datos y después ponerlos a disposición. Entonces es súper importante ahí el rol que juega, cuáles son las competencias, en el fondo, las funciones que tienen las instituciones para poder acceder a datos a través de, por ejemplo, convenios, y después poder hacer tratamiento de estos datos y poder responder preguntas que hoy en día, por ejemplo, una sola encuesta no te va a dar un cierto perfil, va a dar una radiografía, pero no va a ser un programa completo, y por eso es súper importante estar siempre haciendo una mirada en base a distintos datos. O sea, por un lado, la encuesta de innovación, la encuesta de investigación y desarrollo, y también algo que va muy de la mano con lo que es datos abiertos, tiene que ver con los registros administrativos. Hoy en día, reutilizar los registros para el uso del monitoreo y la evaluación de política se está dando mucho en el sector público, está muy bien recomendado también por la OCDE, para que en el fondo podamos crear valor en los datos y que sean datos de interés público, datos que no solamente sirvan para la toma de decisión de las instituciones y mejorar las políticas públicas y mejorar la evidencia, sino también para la investigación, que los datos estén disponibles también para los investigadores y que puedan hacer uso de estos datos, en el fondo, para responder preguntas, y como te decía, no solamente basado en encuestas, sino también en otros tipos de datos, y para eso hay distintas instancias, tipos computadores fríos, por ejemplo, donde tú puedas darles acceso a los investigadores, en el fondo, para el uso de estos datos. Así que eso te puedo como contar en breve.
María José, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. La pregunta mía, directo al hueso, que creo que muchos auditores están preguntando, ¿cómo nace la encuesta nacional de innovación? ¿De cuánto se hace? Cuéntanos un poquitito de la encuesta. Súper, mira, la encuesta de innovación, que es la encuesta nacional de innovación, primero es una encuesta de corte transversal, ¿ya? Saca una foto, en el fondo, cada 2 años, del desempeño, en el fondo, de las empresas. Esto está basado en un manual, que es el manual de Oslo, sigue lineamientos de un manual que te permite, que te da una guía, en el fondo, para poder medir, poder definir operativamente lo que es innovación, y con esto poder también hacer indicadores, ¿cierto? Y poder medir la innovación de forma comparable con otros países. Súper importante porque la idea es que el día de mañana nosotros no solamente podamos sacar indicadores que sean relevantes para mirar en el fondo las distintas industrias en Chile, sino también compararlos también con otros países. Y en ese sentido, bueno, en Chile, la encuesta de innovación es de larga data, la venimos haciendo del año 1995. De hecho, antes de que Chile ingresara como país miembro a la OCDE, ahí para recordar, Chile ingresó en el año 2010, pero nosotros ya veníamos haciendo esta encuesta de antes, países latinoamericanos también venían haciendo esta encuesta, bueno, países ya desarrollados, ¿cierto? Lo que son principalmente de la Unión Europea. Y lo que como partió la encuesta de innovación en Chile, partió con una encuesta más bien en el sector manufacturero. Ese fue como el primer foco, el primer sector donde se empezó a aplicar esta encuesta. Y de hecho ya venía con lineamientos internacionales, porque se empezó a aplicar, ¿cierto? Desde la academia, un grupo ahí de investigadores que empezaron a armar estas primeras encuestas, y donde la idea en el fondo es poder empezar a medir este proceso de innovación, porque es como, mira no solamente el resultado de la innovación, sino también cuáles son los inputs, las actividades, los productos y sus resultados. Y esta encuesta, en el fondo podemos ahora hablar de que somos en Latinoamérica, de hecho la encuesta de más larga data, llevamos 13 versiones a que se va a aplicar el próximo año, y donde hemos tenido continuidad de esa encuesta. Entonces, tú creo que dijiste la palabra longitudinal, pero esto más bien es de corte transversal, pero permite en el fondo la encuesta por tener un panorama a nivel de seguimiento en el fondo de las empresas. No es un panel hoy en día, hay otras encuestas como la ELA, la encuesta longitudinal de empresa, que es así, tiene ese corte, pero en este caso es más bien a una mirada en el fondo, de una más bien como radiografía, que le sacas una foto, ¿cierto? A la innovación en un periodo de 2 años. Cada 2 años se aplica esta encuesta. Esto viene también por recomendaciones de la OCDE, hay otros países que le aplican cada 3 años, considerando que los procesos de innovación son de largo plazo, los esfuerzos, ¿cierto? Lo que implica la inversión también en innovación, y es que por eso que se mide esto cada 2 años. Hoy en día la encuesta, además de llevar un sector que te decía como de manufactura, ahora también se iba ampliando a más sectores, no solamente manufactura, sino que la gran cantidad de sectores de la economía, también a distintos tamaños de la empresa y a nivel de macrozona. Ese es como los 3 niveles que tiene la encuesta. Oye, María José, ¿cuál es el nivel de participación de las empresas en la encuesta? ¿Ustedes contactan a las empresas son libres o pueden o no contestar? ¿Cuál es el nivel que tienen de respuesta frente a la encuesta? Súper, mira, la encuesta, primero para comentar, es aplicada por el Instituto Nacional de Estadística. Ellos son los que nosotros como Ministerio de Ciencia mandatamos esta encuesta, pero es el INE quien aplica esta encuesta con sus distintas, bueno, aplicando este diseño, teniendo en el fondo distintos manuales que ha ejecutado el INE, desarrollado, ¿cierto?, para poder aplicar esta encuesta. Esto se hace durante un año en particular, donde, por ejemplo, estos resultados que estamos presentando hoy en día, fue una encuesta que se levantó el año pasado, el 2021, y preguntó en el fondo por los 2 años anteriores, 2019 y 2020, y lo que hace en el fondo el INE es, bueno, a través de, hay metodologías mixtas, en el fondo va por un lado principalmente lo que es aplicación web de esta encuesta, y por otro lado también acompañamiento telefónico, seguimiento en el fondo, para que la empresa en el fondo pueda contestar. Dado que esta es una encuesta que explica el INE, que ellos la levantan, es una encuesta obligatoria para las empresas.
si es que no la contestan, ellos tienen que pasar una multa al INE por el hecho de no haber contestado la encuesta. Y en este sentido, te podría decir que la encuesta ha tenido una alta tasa de respuesta. Hemos pasado 80-90% de tasa de respuesta. Obviamente la pandemia sí afectó en ciertos niveles, pero eso no afectó a nivel de resultados, su comparabilidad y que sus resultados sean robustos. Así que es una encuesta, como te digo, que ya está centralizada dentro de las empresas, pero todavía tenemos que seguir difundiendo más esta encuesta para que no solamente se difunda el hecho de la aplicación, sino también sus resultados, para que también las empresas puedan hacer uso de ella. Oye, María José, y esta encuesta, el lanzamiento, los resultados fueron hace pocos, recientes, en menos de un mes vimos ya públicamente cuáles fueron los resultados. En términos generales, ¿qué arrojó respecto al nivel de innovación de las empresas? ¿Están innovando las empresas chilenas o es más bien una cáscara nomás? Mira, la encuesta de innovación como permite hacer una mirada, te decía, agregada, ¿cierto? No podemos ver qué empresas contestaron, porque eso está anonimizado en las bases de datos, pero a nivel agregado, en el fondo podemos ver que la tasa de innovación subió. Esto es una buena noticia. En 2019-2020 tuvimos una tasa del 16,7%, esto quiere decir una de cada 6 empresas están innovando, mientras que la ronda anterior fue 14%, y esto podemos decir como en orden de 1 cada 7. Esto es una buena noticia, estamos hoy en día viendo en el fondo avance en esta tasa de innovación, pero claro, uno tiene que hacer ciertas aperturas en el fondo para ir entendiendo como dónde en el fondo dónde ha mejorado este desempeño de la innovación, qué capacidades se están formando, y si estas son capacidades permanentes, o si esto más bien es algo que es más bien algo de un momento, considerando que tuvimos en un periodo complicado, ¿cierto? Como es la pandemia, entonces tenemos algo que seguir monitoreando, pero con los últimos resultados vemos que subió esta tasa. María José, Ay, perdón, Fernando. No, dale nomás, Pablo. Dale como con Fernando nos leímos la encuesta, obviamente, y más de la mitad de las empresas innovó un poco a la fuerza por el COVID, pero ¿qué tanto de esa innovación tiene efectos permanentes o son cambios ya estructurales adaptados a la empresa? ¿Existe esa información también? Mira, eso es algo que nosotros quisiéramos estudiar más en profundidad, porque obviamente cuando aplicamos estas preguntas de COVID, que fue una recomendación que nos dio la OCDE para aplicar en esta ronda, justamente para primero ver efectivamente si hay un mayor impulso a la innovación dado el COVID. Eso se vio positivo, como el evento decía, el 56% de las empresas respondió positivamente a lo que es el COVID, en respecto como impulso en el fondo de la innovación. Y claro, es algo que tenemos que mirar a nivel de causalidad, si esto en el fondo hacer más estudios, ¿cierto? Para ver si efectivamente el COVID es algo que está haciendo cambios estructurales, como dices tú, y que van a haber cambios en los modelos de negocio, en lo que es aplicar innovación más basada en ciencia o de base científica tecnológica, ¿cierto? Que es algo que en el fondo podemos de alguna manera ir insertándonos, ¿cierto?, en esta economía de conocimiento, porque es súper importante que para darles un poquito más de información sobre lo que nos ha mostrado la historia de la innovación mediante esta encuesta, es que Chile se ha caracterizado por ser una innovación mucho más de adopción tecnológica, más que una innovación más disruptiva. Entonces, el hecho de que vayamos viendo cambios, ¿cierto?, en la innovación, tenemos que también ir monitoreando indicadores como la innovación basada en producto. Eso es súper importante porque la innovación que es más bien de producto y no de procesos de negocio, que son como estos dos tipos de innovación grande que mandata en el fondo el manual, es lo que nos va un poco mostrando si el desempeño en el fondo que están teniendo las empresas en Chile está más bien en términos de su esfuerzo y resultado hacia una innovación que crece hacia el mercados internacionales, donde se van generando nuevos productos basados en conocimiento, ¿cierto? Y no solamente una difusión tecnológica o adopción, donde más bien tú te adaptas a nuevas tecnologías que ya existen y las insertas dentro de tu empresa, que son más bien como que se le llama innovaciones nuevas para la empresa. Así que eso es como
te puedo contar en ese. Y en ese sentido, María José, si tuviéramos, después nos gustaría empezar a diferenciar entre pyme y empresas de grandes empresas, pero en términos generales, ¿en qué están innovando? A raíz de lo que tú te decías sobre innovación en producto, en proceso, ¿en qué área y en qué tipo de innovaciones son las que están más involucradas las empresas chilenas? Bueno, contaba recién que estamos, nosotros, o sea, lo que mandata el manual, o lo que permite como guía, en el fondo, lo que a la guía que da es que se reconoce la innovación, o una innovación es aquella que, ya sea un producto, ¿cierto? Un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado, o ya sea la introducción de un cambio en los procesos de negocio, o cambios con respecto significativos, ¿cierto? Con respecto a procesos anteriores. Para ponernos en puesta en marcha dentro de la empresa, y en producto para el potencial uso en el fondo de lo que sería el consumidor. Entonces, partiendo de esa base, la innovación en el fondo ya puede ser, como te decía, producto, procesos de negocio dentro de las empresas, o también en su conjunto. Es súper importante lo que nos muestra cuando uno mira esta desagregación de la innovación, este 16,7% que les comentaba. Chile se caracteriza por ser mucho más innovador en lo que son los procesos de negocio. O sea, lo que les decía recién, la adopción basado en la adopción de la tecnología, y no tanto en la innovación de producto. Y esto es algo que se caracteriza mucho en los países de América Latina, donde, bueno, nosotros conocemos que la inversión en investigación y desarrollo en Chile es de los más bajos niveles, ¿cierto? Estamos hoy en día a 74% del PIB. Ya sabemos que muchos de los países han pasado el umbral del 1% o 4%. Nos falta todavía para avanzar en esa parte, lo que es la innovación de producto. Lo que además mide esta encuesta es no solamente, bueno, el resultado, el producto, qué tipo de innovación, sino qué tipo de esfuerzo están haciendo las empresas para lograr la innovación. Y eso se llaman las actividades innovativas. Y lo que nos muestra la encuesta es que el patrón no ha cambiado, el tipo de actividades que están haciendo las empresas para poder desarrollar su innovación. Por un lado, lo que nos muestra la encuesta es que principalmente lo que es la adquisición de maquinaria es la principal actividad que realizan las empresas, y no solamente por el porcentaje, en el fondo, de empresas que responden esta pregunta, sino que también el monto. Es de los más altos montos que tenemos en el fondo de esfuerzo, de inversión en innovación, que son la adquisición de maquinaria y equipos para la innovación. Pero eso es lo que, en el fondo, es lo que donde principalmente está focalizado este gasto. Y en segundo lugar, la otra parte del esfuerzo tiene que ver con la capacitación para la innovación. También es un alto porcentaje de empresas que están desarrollando, invirtiendo en estos tipos de formación, ya sea de forma interna o externa, a los trabajadores de la empresa para ejecutar la innovación. Sin embargo, lo que es a nivel de monto es mucho más bajo respecto a la adquisición de maquinaria. O sea, vemos que el esfuerzo es mayor a algo que sabemos que es más cierto, ¿cierto? Como es, por ejemplo, traer esta tecnología o la maquinaria, ¿cierto? Que para desarrollar la innovación, versus lo que es capacitación a la innovación, que es montos mucho más bajos. Y por otro lado, tenemos en el fondo lo que es la actividad basada en conocimiento, que se llaman, que son más bien los intangibles, ¿cierto? Que tienen que ver con la adquisición de nuevos conocimientos, o la investigación y desarrollo que realizan las empresas ya sea dentro de la empresa o de manera externa. ¿Qué quiere decir esto de manera externa? Es que ya estén, por ejemplo, contratando o trabajando con un proveedor de conocimiento para desarrollar esta innovación, ya sea una universidad, ¿cierto? Un instituto, o más bien empresas que hacen I+D in-house, que se llama, o intramuro, que son aquellas que ¿cierto? Tienen laboratorios de innovación y I+D dentro de las empresas. Y lo que nos muestra otro aspecto importante, patrón que hemos continuado y que se mantiene en esta versión, tiene que ver con este I+D intramuro, donde hemos visto también un leve aumento en ese I+D. Eso es algo muy positivo, porque también nos habla, ¿cierto?, de que hemos ido avanzando en esta innovación más de base científica, tecnológica, pero, como les decía, donde está el principal esfuerzo tiene que ver con esta adquisición de maquinaria. Entonces, por lo tanto, todavía tenemos muchos desafíos por en todas las industrias. Oye, María José, se nos pasó volando el primer bloque de entrevista. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos con todo. Te vamos a preguntar, además del portal Observa, el observatorio. Así que a nuestros auditores no se vayan, vamos y volvemos acá con María José Bravo
experta en data y vamos a seguir hablando de data e innovación. No saben. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.